Vamos a dar algunos ejemplos de los videos pasados, pero antes de eso voy a dar de una vez la tercera fórmula de integración, que es la integral de 1 sobre x diferencial de x. Esto nos va a dar como consecuencia el logaritmo natural de x más e. Y tiene una razón muy interesante. Cuando nosotros recordamos la fórmula para derivar logaritmo natural, por ejemplo, derivada con respecto de x del logaritmo natural de u, nos vamos a dar cuenta que es la derivada de u entre u. Para el caso particular, cuando derivamos con respecto de x el logaritmo natural de x, vamos a aplicar la derivada, sería, ¿quién es u? Pues justamente es x. ¿Cuál es su derivada? 1. ¿Y quién vuelve a ser u? Vamos a colocar x. Entonces aquí nos damos cuenta que si aplicamos la integral, recuerden que la integral es el operador anulador de la diferencial, entonces decimos que la integral de 1 sobre x diferencial de x, ¿quién va a ser? Logaritmo natural de x. Esa es la explicación de dónde sale esta ecuación, esta fórmula. Entonces vamos a aplicarla. Es muy sencilla aplicarla, pero hay que tener cuidado porque nos podemos confundir con otras expresiones que se parecen mucho. Entonces sería integral de 8 sobre x diferencial de x. Podemos sacar el 8. 8 integral de 1 sobre x diferencial de x. Y mucho cuidado, es lo que comentaba previamente. No puedo colocarlo como 8 integral de x a la menos 1 diferencial de x. Bueno, sí lo puedo colocar, pero al momento de aplicar la fórmula de potencia sería menos 1 más 1 daría 0. Entonces eso no es viable, ya que esta integral, la integral 1 sobre x o su homólogo que es x a la menos 1, su resultado directamente va a ser como 8 logaritmo natural de x más e. Ya no tenemos que buscar ninguna otra opción. Otro ejemplo sería integral de Euler sobre x diferencial de x. Recuerden, directamente Euler lo puedo pasar porque es una constante. ¿Y cuál es la integral de 1 sobre x? Logaritmo natural de x más c. Recuerden, siempre que vean la integral de cualquier cosa, por ejemplo, puedo poner aquí 15 sobre x, diferencial de x, y la x como denominador tenga un exponente 1, siempre y toda la vida, nuestro resultado directamente va a ser el número logaritmo natural de x más c. Hay que tener mucho cuidado porque esta expresión se ve reflejada en muchos casos, de hecho tiene mucho que ver con ciertas aproximaciones reales aplicadas a la física. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos en base de las fórmulas que hemos visto previamente. Por ejemplo, 7 tercios de x a la quinta. Lo primero que tenemos que hacer es quitar o sacar 7 tercios. 7 tercios integral de x quinta diferencial de x. Una vez que tenemos esto, pues hay que resolver directamente. Ponemos 7 tercios de esta manera y x5 más 1. Recuerden que tendríamos directamente, sería 6 partido por 6. Aquí tenemos básicamente la respuesta. Ahora, hay que preguntar, ¿cuánto es 7 por x sexta? Pues simplemente sería 7x sexta. Y 3 por 6, pues da 18 y simplemente agregamos el más e. Recuerden, 7x sexta sobre 18 más e, ya aplicando la primera fórmula que estudiamos en este curso. Ahora, segunda integral, ¿cómo resolverían esa segunda integral? Lo primero que yo les propongo es que sumamos el x cúbica, entonces directamente sería integral de 12x a la menos 3 diferencial de x. Recuerden, todo exponente como denominador podemos cambiarlo de lugar siempre y cuando cambiemos el signo. Entonces, ahora sí es más factible. Entonces tendríamos 12 queda esperando y resolvemos la integral. X menos 3 más 1 quedaría como menos 2 partido por menos 2 y simplificamos. Más entre menos quedaría como menos. 12 entre 2 quedaría como 6. Y x a la menos 2 en un siguiente paso ya podríamos volver a simplificar lo que es menos 6 entre x al cuadrado. Y simplemente colocamos más c, como siempre. Muy bien. El 3 y el 4 son problemas que espero que no causen ningún inconveniente. ¿Cómo lo haríamos? Entonces, por ejemplo, la integral de pi sobre x, recuerden, cuando tenemos una x con un exponente 1 en el denominador, solamente en ese caso tenemos pi por logaritmo natural de x más c. No hay nada más que hacer. En el otro también, 3 octavos de x como denominador elevado a la 1. Entonces,
este problema quedaría como 3 octavos logaritmo natural de x más c. Y por último, tenemos, por ejemplo, estas dos integrales que son integrales de raíces. Recuerden, la integral 5, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer? Convertirla a exponente. Entonces tendríamos que es la integral de x a la 1/5 diferencial de x. Recuerden, para resolver tenemos que sumar a 1/5 más 1. ¿Y cuál es la forma más fácil de hacerlo? Pues simplemente sumar más 5 quintos. Igual en la parte de abajo, 1/5 más 5 quintos. Vamos a ver cómo sería la operación. X, 1/5 más 5 quintos, pues sería 6 quintos. Y en la parte de abajo quedaría 1/5 más 5 quintos como 6 quintos. Aunque no se vea, tenemos un 1 arriba, entonces podemos convertirlo en una fracción, 1 sobre 1. Hacemos extremo por extremo, medio por medio, y nuestro resultado directamente quedaría como 5 por 1, 5 sobre 6. Y podemos convertir esa raíz nuevamente, bueno, ese exponente fraccionario como raíz, quedaría como raíz quinta de x sexta. Voy a poner aquí mi más c, recuerden que es parte de mi resultado. Un último problema que es un tanto una combinación de los casos que hemos visto, los dos propiedades algebraicas que estudiamos. Entonces es 1 sobre raíz de x cúbica. Voy a dejar un momento este ejercicio, espero que ustedes lo puedan resolver y si no lo encontraron, pues vamos a ver cómo se puede aplicar. Lo primero que tenemos que hacer es convertir pues esa raíz a exponente. ¿Cómo lo haríamos? Recuerden, aunque no se vea, tenemos un 2 en el término de la raíz cuadrada, lo que da forma al cuadrado. Convertimos a 3 medios diferencial de x. Posteriormente vamos a subir x a la 3 medios como numerador. Y recuerden que siempre un exponente que cambia de lugar de denominador a numerador o de numerador a denominador cambia de signo. Entonces tendríamos integral de x a la menos 3 medios diferencial de x. Y ahora sí, ya se puede resolver. Siempre tenemos que tener esta estructura para poder resolver este tipo de problemas. Una variable con un exponente. Siempre. Puede ser un exponente positivo o un exponente negativo, pero siempre en esta estructura. Entonces, el resultado simplemente sería x a la menos 3 medios. Y recuerden, sumamos 1. Pero ¿cuál es la forma más sencilla de sumar 1 más 2 medios? Igual en la parte de abajo tendríamos menos 3 medios más 2 medios. Vamos por el resultado, sería x menos 3 medios más 2 medios nos llevarían a menos 1 medio entre menos 3 medios más 2 medios, que sería menos 1 medio. De forma básica, y nosotros podemos darnos cuenta que la fracción de abajo, para poder convertirla adecuadamente, simplemente es voltearla. Aún así, vuelvo a colocar, arriba tenemos 1 sobre 1, extremo por extremo y medio por medio. Diríamos, más entre menos es menos, 2 por 1 son 2, 1 por 1 es 1, pero ya no vale la pena ponerlo porque todo lo que se ha dividido entre 1 es lo mismo y tendríamos x a la menos 1 medio. Tengo que comentar algo. Esta ya es mi solución. Lo que viene a continuación simplemente es generar un resultado más formal. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros notamos que tenemos un exponente negativo. No hay que dejarlo negativo, hay que convertirlo en un exponente positivo. Para eso, ustedes saben ya perfectamente que hay que bajar la variable y bajando esa variable, ese exponente pasa a ser como positivo, x a la 1 medio. Ahora sí, simplemente basta con volver a convertir menos 2, x a la 1 medio como una raíz. Recuerden, el denominador del exponente pasa a ser el coeficiente de la raíz. Vamos a decir aquí es una raíz cuadrada, ya no es necesario ponérselo. Y x está elevado a la 1. Si ustedes se dan cuenta, aquí adentro hay un 1 y afuera hay un 2. Lo último que nos queda por hacer es colocar más la constante de integración.